Gracias, Padre, porque hay triunfo, hay alegría en ese triunfo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Enormemente difícil predicar después de la predicación de la mañana. Una predicación que si tú tienes la oportunidad de verla en la transmisión de Facebook, ahí queda guardada toda esa predicación, muy edificante y usando el mismo pasaje. Por lo tanto, habrá cosas que van a escuchar que concordamos, pero habrá detalles que tal vez exprese yo de manera diferente, o detalles que la hermana mencionó y yo profundizo, o momentos en los que me vaya por otros rubros, otro camino. Y quiero comenzar no perdiendo de vista algo que hemos estado haciendo durante toda la semana: el contexto. El contexto en el cual se da ahora la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordamos que el pasado día viernes por la tarde, el cuerpo de Jesús, decíamos, quedó colgado de una cruz, después que pronunció sus últimas palabras. Pero eso ocurre por ahí de las 3 de la tarde. Quedan 3 horas más o menos para que comience el nuevo día. No, pastor, es hasta la medianoche. Nos recordemos que estamos en un contexto judío, en donde el día empieza en las tardes del día previo. Entonces viene una actividad que es totalmente cotidiana para los judíos. Y esta actividad va a generar que las cosas alrededor del Gólgota, de la cruz, se tienen que acelerar, porque quedan unas cuantas horas para que llegue el día sábado, el día que se conoce en el Antiguo Testamento como el día del reposo. Y hemos mencionado en algunas otras predicaciones cómo ese día eran muy escrupulosos, principalmente los fariseos y todos esos grupos, en cómo se debía cumplir. No se debía realizar ninguna acción. Decíamos en algún momento, hasta cuántos metros podías caminar estaba medido por esos grupos de fariseos. Y además, otro aspecto muy importante en esa tarde de viernes para nosotros, inicios del día sábado para los judíos. Ningún cuerpo que había muerto en la cruz debía quedar colgado. Ninguno. Es día de reposo y no se pueden quedar ahí a expensas de las condiciones climáticas durante todo un día, 24 horas. No se puede quedar colgado un cuerpo que ya no tiene vida, que ya sus condiciones, y veía uno de esos, ¿cómo se llaman? TikToks, de un médico forense que describía el proceso que ocurre a las primeras horas después de muerto. Todo, como la sangre se queda detenida, lo que le pasa al corazón, a las neuronas, pero ningún cuerpo puede quedar ahí colgado. ¿Por qué? Porque viene el día de reposo. Es por ello, hermanos, que en la enorme sabiduría de Dios, en esa voluntad tan perfecta que nos ha estado maravillando durante la semana, de cómo Dios tiene todo perfectamente programado, un hombre, una persona, seguidor de Jesús, y incluso hay que resaltar de cierta influencia religiosa, dice: denme el cuerpo de Jesús, quiero darle sepultura. Vean el capítulo 23, por favor. Los últimos versículos del 50 en adelante. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Sí, hermanos, ese concilio que lo había condenado, y decíamos el día viernes, de manera injusta,
lo habían condenado a morir. Pero vean la descripción de este personaje, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios. Y una frase que nos impacta de este José de Arimatea: no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Vean qué hermosa voluntad de Dios. Todo perfectamente programado. Alguien que no se unió a esos gritos de crucifícale. Alguien que no se unió a esa turba que nos impulsó a griten, griten y piden que sueltan a Barrabás. No, José de Arimatea no estuvo de acuerdo en los hechos de ellos. Así que este hombre piadoso, este hombre justo, este hombre que esperaba el reino de Dios, va con Pilato, de acuerdo al verso 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se lo da. Total. Decíamos, Pilato lo que hizo fue: a mí ni me metan. No es mi problema. Sigue diciendo el escritor sagrado en el verso 53. Quitándolo, vean el cuidado. Lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Cuán importante, ¿verdad, hermanos? Es recordar que ese día, al pie de la cruz, y lo mencionaba la hermana en la mañana, no había seguidores de Jesús alrededor de la cruz. Tiene que ser este personaje, José de Arimatea, una persona ajena al grupo de los 12, quien se acerca al pie del cuerpo y hace todo el trámite. Pero hay personas discípulas de Jesús, mujeres. Mientras los 11, por razones que podríamos justificar, ¿no?, les dio miedo. Solamente mencionábamos por ahí Juan, el discípulo amado. Pero los demás, vámonos. Solo las mujeres seguían al tanto. Vean el verso 55 al 56. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, vean desde dónde, lo habían acompañado. Jesús, decíamos el domingo de Palmas, Jesús estaba dentro de esta festividad que iban hacia la ciudad de Jerusalén, y en ese caminar, en ese peregrinaje, mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Claro que si pensamos en el aspecto emocional de este grupo de mujeres, decíamos el viernes, el de la mamá. ¿Cómo era ese sentir? Así que continúa el escritor sagrado diciéndonos en el verso 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Con todo el dolor de su corazón, como decimos popularmente, tuvieron que dejar el cuerpo. Lo que alcanzaron a preparar, lo que alcanzaron a ponerle especies aromáticas, que no fueron todas las que se acostumbraban, con eso ya déjalo porque viene el día de reposo y nos metemos en problemas. ¿Qué pasó el día de reposo, hermanos? ¿Qué pasó el día sábado? Pensando en las personas, ¿qué pasó con Jesús? Por ahí después tendremos oportunidad de predicar, ¿no? Esa frase de y descendió a los infiernos. No, hermano, no fue al infierno propiamente. En esa frase, el credo de los apóstoles lo que nos quiere decir es, ese fue a los infiernos, es que se llenó de ese pecado que decíamos en la cruz, y por eso decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hacia eso va esa frase, descendió a los infiernos. Pero ¿qué pasa alrededor en este contexto? Y recordaba algo que seguramente muchos de nosotros hemos vivido en situaciones similares a las de aquel día. Hermanos, todos nosotros hemos tenido personas tal vez que hemos ido a enterrar,
o ahora en los últimos años a incinerar, ¿no? Estamos embebidos en todos los trámites, estamos embebidos en que tenemos que ir al panteón a hacer los trámites y después a la funeraria, que si hay que traer las flores. Estamos involucrados en N número de cosas. Ya cuando ocurre el entierro, cuando vemos que va descendiendo el ataúd, o cuando estamos esperando en la funeraria que nos entreguen las cenizas, como que empieza a relajarse el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando regresamos a casa? Nuestro cuerpo ya empieza ahora sí a resentir el estrés, la tristeza, las emociones, todo lo que se tuvo ese día. Yo recuerdo que hay personas que nos dicen, no me acuerdo ni quiénes vinieron. Era tan profunda mi tristeza que sí sé que vino mucha gente. Y también, hermanos, sabemos, ¿no? Es que no sé qué decir. No digamos nada. Vayamos, estemos con la persona. Puede ser eso. ¿Te acuerdas que te dije esto? No. Porque el nivel de tristeza es enorme. Aquella persona a quien habían seguido estas mujeres, estos apóstoles durante 3 años, aquella persona que le habían dicho, tú eres nuestro maestro, enséñanos más, enséñanos a orar. Tenemos dudas sobre esta parábola que dijiste, ¿nos la puedes explicar? Aquella persona que les había dejado grandes enseñanzas y que en su momento habían declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora resulta que estaba muerto. Cuando regresaron a su casa después de haberlo enterrado, puesto ahí en la tumba, ya no está. Lo dejamos encerrado su cuerpo en un sepulcro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquella persona a la que habíamos ya reconocido y que Juan el Bautista lo había dicho, es el Cordero de Dios? ¿Cómo es posible que aquella persona que había declarado, imagínense a Pedro, yo le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el descendiente del rey David que prometían las profecías, ahora resulta que ya no está? Y me consta que dejamos el cuerpo en una tumba. ¡Qué tristeza! Aquella persona en la que en su momento pensaron, es el que nos va a dar libertad al pueblo. De este yugo que sentimos tan pesado en ese momento con el yugo romano. Ahora resulta que todo parece indicar que fue derrotado. Los líderes religiosos le ganaron. Esos líderes religiosos que seguramente ahí en sus habitaciones, ya podemos descansar, ¿verdad? Que nos estaba alterando y nos quería quitar parte del negocio, ya lo terminamos. Qué sábado tan difícil, ¿verdad? Aquí en la ciudad, ya no, ¿verdad? Acostumbramos que el sábado de gloria, vamos a mojarnos y vamos a poner la alberca. ¿El sábado de gloria fue así allá, en aquel tiempo? No. Enorme tristeza seguramente embargaba a los apóstoles, a las mujeres. Así, hermanos, pasa el día de reposo, el día sábado. Pero ese día termina. Muy probablemente es el sábado por la tarde para nosotros, que empieza el primer día de la semana para los judíos. Empieza un nuevo día para el pueblo. Y entonces ahora ya pueden reiniciar sus actividades cotidianas. Y entonces este grupo de mujeres dice, tenemos un pendiente. Tuvimos que bajar de la cruz tan rápidamente el cuerpo de Jesús y meterlo a esa tumba por el día de reposo y que no nos dio tiempo de terminar todo el embalsamiento que se acostumbraba en ese momento en el pueblo judío. Faltaba colocarle toda una serie de aromas, de ungüentos de acuerdo a sus tradiciones. Así que en medio de este ambiente de tristeza que vienen del día de reposo, causada por el sacrificio de Jesucristo,
Muy seguramente no estaban preparadas para la sorpresa que se iban a llevar. Me imaginaba el sábado en la tarde, inicio del domingo para ellos, a las mujeres, bueno, pues ya, vamos a preparar, ¿qué tenemos que llevar? No, pues esto, aquello, aquella sustancia, tú te encargas de esto, preparándose y ya, cuando tienen todo listo, van tempranito a la tumba. Y me gustó cómo lo mencionaba la hermana, no programaron quién les quitaba la piedra. Vamos a ver cómo le abrimos, pero hay que cumplir con el ritual. Lucas 24, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. No estaban preparadas para lo que sigue, hermanas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿No está? Espérate. ¿Qué pasa cuando nos perdemos? Cuando llegamos a un lugar, ¿no? Llegamos y hasta nos asomamos, si es el número, y ya sacamos este mapa y, a ver, ponle otra vez en el Maps, en el Waze. Sí es aquí, sí es aquí. ¿De qué color era la fachada? ¿De qué la herrería? No nos equivocamos. Ellas, las mujeres que fueron muy temprano, fueron testigos del lugar en el que habían dejado el cuerpo de Jesús. No había posibilidad que se hayan equivocado. Es más, pensaba, tal vez hasta ellas ayudaron a cargarlo. Porque nada más mencionaba a José de Arimatea y las mujeres. Tal vez ayudaron a llevar las piernas, el cuerpo sin vida del Señor Jesucristo. Lo dejamos aquí, sí, ¿verdad? Sí lo dejamos, o sea, se empiezan a preguntar entre ellas. Habían sido testigos estas mujeres de cómo una gran piedra había sido puesta sobre la entrada. Y ahora resulta que llegan a la tumba, al sepulcro, y falta el cuerpo. No está. Decía la hermana en la mañana del miedo, mujeres temerosas. Pero yo lo pensaba un poquito diferente, hermanos. Yo pensaba en unas mujeres de mucha valentía. ¿Por qué? Les voy a decir por qué pienso que son muy valientes. Hermanos, a muchos de nosotros no nos gusta ver el cuerpo de una persona fallecida. Nos da miedo, nos da cosa. Menos tocarlo, ¿no? Yo no sé si han tenido ustedes oportunidad de tocar el cuerpo de una persona fallecida. Yo no, se requiere valentía. Ellas, hermanos, estas mujeres, ¿por qué pienso que son valientes? Porque habían acudido al sepulcro para colocar a ese cuerpo, en ese cuerpo sumamente maltrecho, perfumes, ungüentos. Hermanos, el día de hoy es muy común que maquillamos el cuerpo de la persona querida, ¿no? Para que se vea bien. Y hasta nos presentan el cuerpo y sí se ve bien. En el caso del fallecimiento, cuando hay daños muy severos a alguno de los tejidos o a la parte del rostro, hermanos, hasta nos dan la posibilidad de, mejor no abrimos el ataúd. Ya ven que tienen su tapita, ¿no? Como fue una muerte violenta, agresiva, difícil, mejor cerradito. Las mujeres iban a ver un cuerpo maltrecho, Lo describimos el día viernes, cómo estaba el cuerpo de Jesucristo. Y podemos estar seguros de que no estaba en muy buenas condiciones. ¿Qué mujeres tan valientes para ir, colocarle los ungüentos? A eso iban. Sorpresa, no hay cuerpo. No está ese cuerpo que iban a trabajar. Pero hermanos, qué hermoso y perfecto es Dios en sus planes. Tiene todo perfectamente controlado y nada escapa de su voluntad, de su conocimiento, y por lo que a falta del cuerpo, Dios sabía la impresión que iba a causar en las mujeres.
Dice el verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dios sabía que necesitaban una explicación. Necesito que tranquilizarlas ante la perplejidad, es la palabra que utiliza el escritor sagrado, ¿verdad? Necesito mandar a alguien que les explique lo que está pasando, porque no lo recuerdan. Ya se les había dicho, pero no lo recuerdan. Así que Dios les manda a dos personajes, hermanos, que son impresionantes. ¿Por qué? ¿Por qué personajes, varones con vestiduras resplandecientes? Hermanos, un mensaje de este tamaño, de esta envergadura, no la puede dar cualquier persona. Es un mensaje, hermanos, digno de seres celestiales. Así como fue un mensaje digno de seres celestiales anunciar el nacimiento de este niño, que lo anunciaron cantando y diciendo gloria a Dios en las alturas, este mensaje también merece que sean seres celestiales los que anuncian, los que tranquilicen a las mujeres, los que llevan el primer mensaje de la resurrección. Versos 5 y 6. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos varones a las mujeres, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Una noticia, hermanos, que va a cambiar la historia de la humanidad. El Cordero que fue sacrificado, el Mesías, el Cristo, el ungido, el prometido, todos los títulos que le ponemos al Señor Jesucristo, aquel que había sido reconocido como el Señor, como el Maestro, no está. Pero no es porque se robaron el cuerpo. No es porque se equivocaron de tumba. Es porque ha resucitado. Había sido sacrificado, pero ahora ha sido levantado nuevamente. Su alma y su cuerpo han vuelto a juntarse para no morir nunca más. Qué hermoso mensaje, hermanos, decir Jesús venció la muerte. Eso significa estas palabras. Ha resucitado, venció la muerte. Así que las mujeres, después de este desconcierto y temor, ahora empiezan a relacionar lo que habían vivido con Jesús, aquellos mensajes que nos hacía referencia la hermana en la mañana, que ya les había dicho, voy a resucitar, pero que no lo habían logrado entender este grupo de mujeres. Como decimos popularmente, les empieza a caer el 20. Versos 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo pues, que esto es necesario. Es necesario, hermanos. No era opción. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es necesario, Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Y qué hermosa frase, hermanos. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Sí es cierto. No nos mintió. Esa tristeza que habían sentido durante el día sábado, el día de reposo, el cuestionarse tal vez, hiciera... ¿Y dónde están sus promesas? ¿Y dónde está lo que creíamos de él? Les cae el 20. Sí es. Sí es cierto, ya nos había dicho que iba a resucitar. Así, hermanas, hermanos, con esta visión y con esta convicción de haber entendido ahora ya plenamente lo que estaban viendo y estaba aconteciendo, ha llegado el tiempo, hermanos, de iniciar la proclamación de una buena noticia. El Salvador del pueblo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumplió su promesa, venció la muerte.
Resultado, hermanos, totalmente natural, verso 9. Volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermana, hermano, este es el motivo por el que nos reunimos los domingos. 52 domingos del año nos da Dios para proclamar que Jesús resucitó. En el culto de adoración hablamos, sí, del Antiguo Testamento, de los Salmos, pero algo que está en todo el ambiente al ser domingo, que nos reunimos como iglesia, es que celebramos que Jesús resucitó en domingo. Así que estamos invitados a imitar a estas mujeres. Invitados a proclamar esta buena noticia, a decirle a las personas que nos rodean y con las que convivimos de manera cotidiana, sean nuestros hijos, sean nuestros nietos, sean nuestros vecinos o nuestros clientes, les tenemos que anunciar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en una cruz, resucitó el primer día de la semana. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El sacrificio del viernes terminó. Y ahora ha comenzado el reinado del Cordero. ¿Dónde está Jesús hoy, hermanos? Sí, faltan todavía algunos días. Sabemos que hay una serie de apariciones, ¿verdad?, del Señor Jesucristo con sus apóstoles. Pero es hermoso cuando repetimos en el credo de los apóstoles, porque ahí reiteramos qué es lo que creemos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y después qué pasó, hermanos? Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Allí está. Con cuerpo, Con cuerpo. ¿Dónde es el cielo? Lo hemos comentado, no sabemos. Es de esos grandes misterios de dónde está. Por ahí es hermoso cuando la visión de Esteban, que dice que voltea cuando está siendo muerto a pedradas, voltea y ve que el cielo se abre y ve a Jesús. Está en algún lugar, Jesús, con cuerpo. Y vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Qué hermoso, qué glorioso es pensar que Jesús está de regreso en el lugar donde salió, en el lugar que le corresponde. El apóstol Pablo nos ayuda a recordarlo de una manera hermosa. Filipenses 2, hermanos, por favor. Hay quienes dicen que este pasaje de Filipenses 2, versos 5 al 11, es uno de los primeros himnos dedicados a Jesucristo. Filipenses 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino qué hermoso es pensar en esto, hermanos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso hemos insistido durante la semana, cuerpo, sí tenía cuerpo y sufrió ese cuerpo y tenía dolor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz que hemos estado meditando durante esta semana. Pero después sigue este himno hablando de Jesucristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y algo importante, hermanos, para que toda lengua, ustedes, yo, todos los creyentes en Jesucristo, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es nuestra misión en este mundo, hermanos. Anunciar que Cristo resucitó. Pero quiero mencionar una última parte, porque yo sé que podría resultar difícil de creer.
Ahí en Lucas, en el pasaje que estábamos revisando, en el verso 11, Lucas 24:11, cuando llegan las mujeres a anunciar a los 11 apóstoles, resucitó, dice el verso 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Es difícil, hermanos, creerlo? Sí. Porque rompe todas las leyes de la física, la química, la biología, todas las leyes. Pero yo no sé si usted cree en Dios Todopoderoso. Si creemos en Dios Todopoderoso, puede levantar un cuerpo de la muerte. Sí. Sí. Nadie vio cómo lo hizo, ¿eh? Estaba la tumba cerrada, sí había guardias allá afuera, paraditos, pero adentro de la tumba, ¿cómo ocurrió todo ese proceso? Si hubo un proceso físico-químico, biológico, pues, no sé cómo lo hizo mi Dios. Pero yo creo en un Dios que con su simple palabra, hágase la vida, puede hacerlo. ¿Cuán importante es el mensaje que Dios nos deja a través de Corintios? Vean este pasaje, por favor. 1 Corintios 15, 3 al 9. Esto en el contexto de que es difícil de creer. ¿Sí? 1 Corintios 15, versos 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo Pablo, fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Difícil de creer, hermanos? Ay, a mí que me den testigos. Ahí te van. Ahí te van, verso 5. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Ah, cómo me gusta esa frase, hermano. Ay, no, yo no te creo, ¿no? De repente, personas hacia el ateísmo. Yo no te creo. Si en ese momento había un ateo, ve y pregúntale. Ahí está, vivo. O sea, por eso todos muchos viven. Pregúntales a ellos. Si no me crees a mí, pregúntales a ellos. Más de 500 personas a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después otra vez a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Por qué creer que ocurrió eso? Porque hay testigos. Y la iglesia primitiva tuvo oportunidad de preguntarle a esos testigos, oye, ¿sí es cierto? Sí, yo lo vi. Oye, Tomás, ¿sí es cierto? Sí, yo metí mis manos ahí y se sentía raro, pero sí ocurrió. Hay suficientes testigos de ese evento. Así que no tengamos lugar a dudas para creer que Jesús se levantó de la tumba y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y sigue diciendo Pablo ahí en Corintios, versos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y esta frase es durísima. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Hermanos, si usted viene a este templo, a esta iglesia o cualquier otra iglesia o templo que se congregue y no cree en la resurrección, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene reunirse en domingo? Ya les dije, los domingos nos reunimos para celebrar la resurrección de Jesús. ¿Para qué venir entonces en domingo si no creen en la resurrección de los muertos y en la resurrección de Cristo? Lo voy a decir, no me gusta mucho, pero lo tengo que decir así. A veces esto se puede llegar a convertir en un club social. Sí, es donde vengo aquí pues me gusta cantar. Pues está el coro de la facultad de no sé dónde y está el coro, pues, como si cantáramos allá. Vana es nuestra fe, vano es
venir si no creemos que Jesucristo resucitó? Si no creemos que nosotros podremos resucitar también. El sacrificio de Jesús no tiene entonces sentido porque podemos interpretar que la muerte fue vencida por Dios. Si no creo en la resurrección, entonces pienso al revés, que la muerte venció a Dios. Entonces no tiene sentido mi Dios. Ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, entonces no tiene sentido si no creo en la resurrección. El pecado fue más poderoso que Jesús. Es que cargó con todo el pecado del mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no se levantó, sí le ganó el pecado. Sí lo abandonó. Y entonces la sangre derramada, su carne, no fue suficiente para salvar a todos. Y estamos condenados a muerte eterna. Qué triste, hermanos. Qué triste vida sin esperanza, si usted no cree que Jesús resucitó. Pero por eso nos sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 20. Mas ahora, ¿qué dice, hermanos? Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, glorioso sacrificio vivimos el día viernes, porque no quedó ahí en la tumba, no quedó ahí colgado en la cruz. Glorioso sacrificio porque Jesús resucitó para no volver a morir. Primicias, el primero. No, hermano, ya habían resucitado, sí, pero se volvieron a morir. Jesús es el primero que resucita y no vuelve a morir, que resucita de manera eterna. Y ese triunfo es el que nos permite tener fe en que a ti, hermana, a ti, hermano, nos va a pasar lo mismo, Nos va a pasar lo mismo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pero ahora en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarás en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarás en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Qué hermoso, hermanos. Es que mi cuerpo está sufriendo mucho. Es que estoy sufriendo una enfermedad muy difícil. Es que la forma en la que murió esa persona fue muy dura, muy cruel. Se siembra en debilidad, resucitarás en poder. Palabras de fortaleza, hermanos. A los que están enfrentando enfermedades difíciles y duras, difíciles. Aguanta. Se siembra en debilidad, resucitarás en poder. Y la esperanza va aún más allá. Dice el verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Qué hermoso, hermano. Es que me duele mi dedo del pie. Es que, pastor, me duele. Pastor, tengo dolor de... Es más, me atrevo hasta a pensar, uno se cansa de repente de traer anteojos, ¿no? Y hasta vamos mejor a operarnos. Yo espero que ese cuerpo ya no necesite anteojos. Y eso que me gusta. Quiero terminar este pasaje de la carta a los Corintios con uno de los versículos que debemos tener presente siempre en nuestra mente. Después de pensar en la resurrección de Jesucristo y tener la certeza de que resucitó, y después de pensar que tu hermana y tu hermano vas a resucitar también, ¿cómo concluye el apóstol Pablo este capítulo en el verso 57?
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó. Así que terminemos este mensaje el día de hoy con una invitación especial. Hemos recibido una noticia de parte de las mujeres que siguieron a Jesús hasta el sepulcro. Fueron corriendo con los apóstoles y le dijeron: no está, ha resucitado. Lo invito a que salgamos con esa convicción. Que este evento que estamos celebrando el día de hoy se convierta en uno de los eventos más gloriosos que tienes en tu vida. Que tengas el mismo sentir que tuvieron los apóstoles que salieron corriendo. Es que no te creo, mujer. Deja, voy a confirmar, a verificar la información. Dice el verso 12 de Lucas 24. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y me gusta la frase con la que termina. Se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que hoy salgamos de este templo, hermanos, maravillados de lo que aconteció hace alrededor de 2000 años. Gozo es la resurrección de Jesús. Y por ello la invitación también es a cantar. Cantemos con gozo a Dios. Es el himno número 181. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud cautivó la esclavitud, aleluya. Cantemos aleluyas a Jesucristo en esta tarde. Nos ponemos en pie para entonar y después orar.